Jesús. Esta canción es para revestirnos de Jesús crucificado, como nos lo enseñó nuestra Madre María en uno de los capítulos del volumen 11. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, impregno mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas, me fundo entre tus brazos, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Me adorno con tus llagas, me fundo entre tus brazos, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Y como otro Cristo, mi Padre divino, me presento ante tu divina majestad. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María concebida sin pecado, Reina y Madre de la divina voluntad. Hay una oración para comprender las verdades divinas. Y dice así: ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Yo pasé 15 años haciendo la primera lectura de los volúmenes. Me demoré 15 años, porque yo no sabía qué significaba esto, y menos para qué. Pensé que era una espiritualidad más, que era una santa más, y estaba mi gusto, me gustaba. Entonces, como me gustaba, yo me iba todos los días
a las 5 de la mañana para el sagrario con él. Y cada día, 1 hora diaria, yo iba leyendo los volúmenes. 15 años. Lo extraño es que nunca me hice una pregunta, nunca. Porque además no tenía quien me contestara. Porque yo no escuchaba a nadie, yo no iba a nada. Pasé 15 años solo con él, leyendo los escritos. Cuando uno se pregunta, es porque es uno el que se está preguntando. Es porque mi voluntad quiere engordar, porque mi voluntad quiere fortalecerse. En Dios no existen preguntas. En Dios existe abandono y confianza. Quien pregunta no se quiere abandonar y no confía. Entonces quiere entender en su razón. Y les aseguro, se pierden la luz, se pierden la verdad. Tienen que ponerse a los pies del Maestro. María Magdalena superó a su hermana Marta porque se supo poner a los pies del Maestro. Se abandonó. Y cuando uno se abandona al Señor, el Señor le da toda la verdad. Y si tienes la verdad, ¿qué vas a preguntar? Tienes la luz. Tienes esa verdad contigo. El que pregunta no tiene la verdad. No tiene la luz. Está confundida. Le falta verdad. Entonces, lo que tienen que hacer ante las dudas que se les van presentando es ponerse a los pies del Maestro. Es decir, formarse más, leer más, meditar más estas verdades. Y a medida que estas verdades se van meditando, tu mente adquiere la luz y la verdad. Y lo tienes tan claro que no aparecen las preguntas, porque ya no soy yo. Es esa luz, es esa verdad, es Dios en mí. Como esto es un lenguaje de cielo, yo tengo que conocer los modos del cielo, el idioma del cielo. Yo no puedo pretender entender lo del cielo con mis modos humanos, con este lenguaje humano. Tengo que abandonar mi lenguaje humano para entrar en el divino y así poder ir recibiendo la luz, lo que decía la oración. ¿Cómo? En la medida en que más vaya leyendo, meditando estas verdades, voy alcanzando el modo divino, voy conociendo el lenguaje divino y entonces voy entendiendo estas verdades que son divinas, las voy entendiendo desde Dios y con Dios. Yo puedo llevar 30 años leyendo la divina voluntad, pero si lo hago en el modo humano, entonces no va a producir nada en mí. ¿Y cuál es el modo humano? Querer entender con mi razón
esas verdades. Esas verdades no son para entenderlas. Aquí Marcela me acaba de traer un café. Y entonces, yo quiero entender este café. A ver, ¿cómo creció? ¿Dónde está? ¿Quién lo sembró? ¿Cuál fue el proceso? ¡Qué pérdida de tiempo! Disfruta el café. Disfruta el café. Y a veces con Dios hacemos así. Todo lo queremos entender. Todo lo queremos comprender con esta mente. Y nos lo perdemos. Tenemos que ser como niños. Nos lo dijo en el Evangelio. La semana pasada leímos en la liturgia, cuando los discípulos llevaban los niños, unas personas llevaban los niños donde Jesús, y los discípulos los regañaban y los querían quitar del medio. Y Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. Es más, ustedes tienen que ser como niños. Es decir, abandonados en brazos de su papá, confiados en Él, totalmente confiados. Solo así se va a poder entender, se va a poder vivir todas estas verdades. Vamos al volumen 5. Numeral 27. Octubre 29 de 1903. Volumen 5, numeral 27, octubre 29 de 1903. Cuando el alma tiene en sí misma impreso el fin de la creación, Jesús le corresponde dándole parte de la felicidad celestial. Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior, como si se hubiese encarnado en mi misma persona, y mirándome ha dicho: ¿qué se encarna en nuestro interior? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Porque el Evangelio nos dice que María guardaba todo en su corazón. ¿Pero qué era todo? La palabra de Dios. La palabra de Dios era lo que ella guardaba en su corazón. La voluntad de Dios. La palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces ella guardaba a Cristo en su corazón. Cristo estaba en ella y ella en Cristo. Así comienza este capítulo. Jesús estaba en Luisa. Estaba encarnado en Luisa. Ella estaba guardando a Jesús en su corazón. Ella estaba en Jesús y Jesús en ella. Eso es lo que tenemos que buscar. Estar en Jesús, para que Jesús esté en nosotros. Y no guardar tantas cosas, aún buenas, y dice el Señor, y hasta santas. Lo que interesa es guardar a Él, dejar que Él se encarne en nuestra persona. Le dice Jesús: hija mía, cuando veo en el alma impreso el carácter del fin de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella, porque veo cumplida muy bien la obra creada por mí, me siento en deber
Esto es, no deber, agregado rápidamente, porque en mí no hay deberes, sino que mi deber es un amor más intenso de correspondencia, anticipando para ella parte de la felicidad celestial. ¿Cuál es ese fin del cual Jesús hoy nos está refiriendo? Cuando veo el fin de mi creación en el alma, me siento satisfecho. Esto es, manifestando a su inteligencia el conocimiento de mi divinidad y atrayéndola con el alimento de las verdades eternas. A su vista, recreándola con mi belleza. A su oído, haciéndole resonar la suavidad de mi voz. A la boca con mis besos. Al corazón los abrazos y todas mis ternuras. Y esto corresponde al fin de haberla creado, el cual es conocerme, amarme y servirme. Y ha desaparecido. Conocerlo, amarlo y servirlo. Ese es el fin de la vida. Esa es la razón de ser de la vida del hombre. Nos ha creado para que lo conozcamos, para que lo amemos y para que le sirvamos. Y dice, cuando tú tienes impreso en tu alma este fin para el cual has sido creado, entonces mire lo que pasa. La inteligencia adquiere el conocimiento perfecto de la divinidad. O sea que mi mente conoce la verdad, conoce a Dios. Y atrayéndola con el alimento de las verdades eternas, el alma se siente atraída por estas verdades. Y lo único que busca el alma son estas verdades, este conocimiento de la verdad. Mi corazón lo único que desea es conocerlo a Él. Mi mente está inquieta, decía San Agustín. Estaba inquieta. ¿Y por qué estaba inquieta? Porque no se sentía cómoda, estaba desacomodada. ¿Y por qué estaba desacomodada? Porque recibía mucha información, pero no estaba recibiendo el verdadero conocimiento. Cuando empezó a recibir el conocimiento de Dios, su mente se aquietó, entró en paz. La razón de ser del hombre está en conocer a Dios. Y cuando el hombre empieza a conocer a Dios, entra en su fin, en su origen, en su razón de ser. Y el hombre empieza a ser feliz. Cualquier otro conocimiento que no sea de Dios produce en el hombre inquietud, produce dudas. Cuando uno va entrando en el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios basta para la vida eterna. Y si estoy en el conocimiento de Dios, no hay dudas. ¿Qué significa? Que si en este momento tú tienes dudas, si en este momento no entiendes nada, no has entrado en el conocimiento de Dios. Porque en la medida en que se va entrando en el conocimiento de Dios,
no hay preguntas. En tiempo de Jesús, ¿quiénes preguntaban? Habían dos tipos de personas que hacían preguntas. Los que preguntaban para ponerlo a prueba y los que preguntaban para tomar más verdades. Los que preguntaban para ponerlo a prueba quedaron confundidos, quedaron en tinieblas. Tenían al Maestro, tenían la luz, tenían la verdad al frente de ellos y ellos quedaron en tinieblas, quedaron confundidos. Porque la intención no era la verdad, la intención era cómo hacer quedar mal a este que está diciendo cosas contrarias a lo que nosotros hacemos, creemos y nos gusta. Entonces mucho cuidado, porque esa es una manera como el enemigo ataca para no darnos luz. Algunas personas ahorita se acercaron y dijeron: Padre, gracias por tanta luz. No, no es el Padre. Primero es Él. Y segundo, tú estás en una actitud la que necesita Dios para darte a ti esa luz. Tu actitud es la que te va a llevar a entrar en la luz y a permanecer en esa luz. Solo tu actitud, no más. Es increíble uno ver personas que llevan toda su vida muy buenas. Yo puedo decir que son santas, santidad humana, muy buenas. Pero que esto de la divina voluntad no les llega. No les llega. Y personas totalmente indiferentes, que supuestamente no eran santos, porque no hacían lo que hacía esta otra persona, no va a misa, no se confiesa, no cree, y de un momento a otro escuchan esta verdad y se le pasan a la esposa, al esposo, al hijo, al que sea, se le pasan al otro. Van años 1000 y uno dice: ¿qué pasó aquí? Pasó que su actitud, que como en ellos no había nada, entonces había una disposición para que Dios colocara en ellos esa verdad. Y cuando llegó esa verdad, los iluminó y entendieron. En cambio, la otra estaba llena de muchas cosas religiosas, de muchas creencias, de muchos ritos, de muchas devociones. Estaba llena. Y como estaba llena de todas esas cosas, cuando llega esta verdad, ella compara lo que tiene con lo que llega y encuentra una contradicción que no entiende. Y entonces esa verdad la confunde y se pierde esa verdad. Eso le pasó a los fariseos. Los fariseos tenían su vida religiosa, tenían sus prácticas religiosas, tenían sus esquemas. Y cuando se encontraron con la verdad, que era Cristo, como estaban llenos de sí mismos y de sus prácticas religiosas, no hubo lugar para Cristo, para la verdad. Entonces se quedaron en tinieblas. Y siguen esperando a un Mesías, que nosotros lo tenemos aquí, que nos habla, que nos ama, a quien escuchamos. Y ellos todavía lo siguen esperando. Entonces de ahí la importancia de lo que decía el Señor anteriormente: vaciarse, dejarnos vaciar por Él, dejarnos vaciar por Él.
No somos nosotros los que nos vamos a vaciar, no somos capaces. Dejar algo a lo que estamos aferrados y que hace parte a mi fe y a mi religión, muy difícil. Más fácil me separo de mi esposo, de mi esposa, que dejar eso en lo que yo creo. Por eso hay que dejarlo a Él, que Él vaya ordenando mi mente, mi corazón, mi ser. Eso le pasó al otro grupo que escuchaba a Jesús. Fueron escuchando y esas palabras de Jesús los fueron transformando. Y hoy están en los altares. Son santos. Alcanzaron una santidad humana. Porque lo que escucharon, lo obedecieron. Obedecieron, hicieron la voluntad de Dios con su propia voluntad, hicieron la voluntad de Dios y se santificaron. Por aquí no se trata de hacer con mi voluntad la voluntad de Dios. Aquí se trata es de entrar en la voluntad de Dios sin mi voluntad a vivir en la voluntad de Dios. Y eso produce la santidad de las santidades. Cuando el alma conoce a Dios, sirve a Dios y lo ama, entonces su alimento son las verdades eternas. Su vista, su mirada se recrea con la belleza de Dios. Su vista se recrea con la belleza de Dios. Empezamos a tener la mirada de Dios y empezamos a descubrir la verdadera belleza, la que el mundo no conoce. Entonces vemos la belleza de Dios. Dios recrea la vista con su belleza. El oído, al oído le hace resonar la suavidad de su voz. Una voz que penetra en mi interior y empieza a producir en mi interior lo que contiene. Cuando Jesús sale al encuentro de los discípulos de Emaús, empezó a explicarles las Escrituras. Y dice el Evangelio que ellos, la señal que confirmaba que Jesús era el Maestro, era el Mesías, era que mientras escuchaban, su corazón ardía. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Estaba pasando algo en el interior de los discípulos, porque la palabra de Dios, cuando se pronuncia, causa lo que pronuncia. Y por eso el Señor a Pedro, el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y no era la duda. Jesús no tenía duda de Pedro. Jesús sabía cuánto Pedro le amaba. Solo Jesús sabe si era mucho o poco. Él sabía si Pedro lo amaba o no. Cuando le preguntaba, no quería confirmar lo que ya sabía. Cuando le preguntaba con su palabra, estaba poniendo en el corazón de Pedro el verdadero amor. Pedro, ¿me amas? Con su palabra estaba produciendo en el alma de Pedro el amor, aquel amor que Jesús necesitaba que Pedro le diera. No el amor que Pedro le dijo un día que le tenía: voy a dar la vida hasta por ti. Y a la media hora lo estaba negando. Entonces cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? Con esa palabra Jesús estaba creando el amor en Pedro.
lo que eso significa. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Porque cuando escuchamos esa voz de Jesús que nos habla, el oído, al captar esa voz, esa palabra, entra en mí y produce lo que contiene. Produce lo que contiene. Entonces por eso es importante escuchar, y solo a Dios. Solo a Dios. Porque cuando hay mezcla, cuando hoy escucho a Dios y después escucho otras cosas, o otras personas, o otros movimientos, o otras cosas, ahí en la mezcla Jesús es celoso. Es celoso. No se produce. Para que se produzca necesitamos exclusividad, y Él pide exclusividad. Yo quiero ser solo el maestro y el único maestro, el único que te enseñe, el único que te haga como el alfarero, como el barro en manos del alfarero. No hay varios alfareros, no son varias las manos las que se colocan sobre el barro, solo unas manos. Y eso es lo que Él quiere, solo Él en nuestro barro, rehaciendo, haciéndonos a su imagen y semejanza. Entonces, dice Luisa, yo encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor y le decía lo que el bendito Jesús me ha dicho. Le preguntaba si estaba en lo correcto y me decía el confesor, sí. No solo esto, sino que añadía que se conocía bien el hablar divino, porque cuando habla Dios y el alma lo relata, el que escucha no solo ve la verdad de las palabras, sino que siente en su interior una emoción que solo el Espíritu Divino posee. Descubrimos quien habla palabra divina, quien habla palabra de Dios, porque algo va sucediendo en nuestro interior. Los discípulos de Emaús. Pero habían tres tipos de oyentes. Cuando Jesús hablaba, habían tres tipos de personas. Los que escuchaban y decían, esto no es conmigo, indiferentes. No les interesaba, porque tenían sus propios intereses. Entonces iban donde Jesús, a ver si Jesús les iba a hablar de lo que a ellos les interesaba. Y como Jesús no hablaba de lo que a ellos les interesaba, entonces te vamos a escuchar después. Como no me interesa lo que estás diciendo, nos vamos. O no entiendo, eso es confuso, no entiendo lo que dices. Tu hablar es escandaloso. Los judíos vivían escandalizados por la manera como Jesús hablaba. Esto aquí no puede entender, esto es escandaloso. ¿Cómo así que nos vas a dar a comer tu cuerpo y tu sangre? Querían entender desde su razón, desde ellos mismos, querían entender una verdad divina. Ellos se lo perdieron, porque no entendían, se escandalizaban, se confundían. Había otro grupo, los que escuchaban para pelear. Vamos a ver si es verdad lo que está diciendo. Vamos a ver si eso que está diciendo va con lo que nosotros creemos y pensamos. A ver, y que diga alguna cosa que no tenga que ver con lo que yo pienso para que vea. ¿Y eso pasó? Entonces los escribas y fariseos escuchaban y sentían arder su corazón, pero de rabia, de celos, de envidia y de odio. Y entonces vamos a ponerlo a prueba, vamos a hacerlo quedar mal, vamos a preguntarle. Eran los que más preguntaban.
pero no con el deseo de saber, sino con el deseo de hacerlo quedar mal. Se lo perdieron. Hoy siguen esperando ese Mesías que vino a los suyos, pero los suyos no lo quisieron recibir. Pero sí hubo otro grupo que no solamente escuchó, sino que se sintió flechado por la mirada de Jesús. Porque cuando Jesús habla, cuando estamos al frente de Jesús, Jesús está flechando al corazón. Y Jesús ahorita está haciendo eso. Desde esta mañana está tirando flechas al corazón. Y tenemos que abrir ese corazón, porque Él está flechando los corazones. Por eso está aquí. Habla y flecha. Satea el corazón. ¿Y para qué? Lo hiere. A Luisa le dice, primero vienes y me hieres y después te vas. ¿Para qué lo hiere? Para abrirlo. ¿Y para qué lo abre? Para limpiarlo, para lavarlo, para purificarlo. Esa es la sanación. Esa es la verdadera sanación. Cuando escuchas a Jesús, esa palabra entra en tu corazón. Y es la palabra de Jesús en tu corazón la que te dispone a recibirlo, la que te sana, la que te limpia, la que te purifica, para Él poner su lugar ahí en ese corazón. Pero la sanación no es lo que muchos piensan, lo que hoy muchos hacen. Esa no es la sanación que Él hace. Eso de lo que muchos hoy quieren sanarse se llama cruz, y que no quieren cargar la cruz, la enfermedad. Muchos quieren sanarse de la enfermedad porque consideran que la enfermedad es una tragedia. Falta de conocimiento. No conocen los modos divinos. El modo divino es la cruz. El que quiera seguirme, tome la cruz y me siga. Pero no entendemos qué es la cruz. Nosotros creemos que la cruz es la cruz de madera. No es esa la cruz. Entonces no es esa sanación a la que me estoy refiriendo, a la que el Señor se está refiriendo. La sanación que Él hace es de aquella verdadera enfermedad que los separa de Él. Las enfermedades no nos separan de Dios. Las enfermedades nos unen a Dios. Pero hay una enfermedad que sí te separa de Él, que te condena y que te deja enfermo por la eternidad. Y esa enfermedad se llama tu voluntad humana. Esa es la que te enferma. Esa es la que te hace daño. Esa es la que te separa de Dios. Volumen 6, numeral 32, abril 12 de 1904. Volumen 6, numeral 32, abril 12 de 1904. La paz es el más grande tesoro. La paz. Esta mañana me sentía turbada por la ausencia del bendito Jesús. Entonces, después de haber esperado mucho, en cuanto lo he visto, me ha dicho: hay una turbación en Luisa. Hay una falta de paz en su interior. Todos hemos pasado por eso. Turbación interior, falta de paz.
¿Qué nos va a decir el Señor? Hija mía, cuando un río está expuesto a los rayos del sol, viendo dentro de él se ve el mismo sol que está en el cielo. O sea que el sol refleja. Cuando yo miro el río, puedo ver dentro del río al sol que se ha reflejado allá en el río. Pero esto sucede cuando el río está calmado, cuando el río está sereno, sin que ningún viento perturbe las aguas. Pero si las aguas están turbadas, a pesar de que el río está todo expuesto al sol, nada se ve, todo es confusión. Ya nos está hablando de la importancia de la paz. Porque cuando hay turbación, la turbación produce confusión. Y las almas que se turban son las almas que viven confundidas. No pueden ver con los ojos de Dios. Ven con ojos humanos, tienen miradas humanas, pero no divinas. Entonces entran en confusión, viven en turbulencia. Así el alma, cuando está expuesta a los rayos del sol divino, si está calmada, advierte el sol divino en sí misma. Siente el calor, ve la luz y comprende la verdad. Pero si está turbada, a pesar de que lo tiene en sí misma, no siente otra cosa que confusión y turbación. Por eso considera a la paz como el más grande tesoro, si ansías estar unida conmigo. Hay muchas cosas que se escuchan, aún religiosas, que perturban la mente y el corazón. Estamos en la época de los videntes. Cuidado con eso. En la época de los videntes. El vidente perturba la paz interior. Perturba la paz interior. Un mundo perturbado no puede entrar en la divinidad. No puede sumergirse en la divinidad. Hay mucha gente perdiendo el tiempo, perturbada por muchos mensajes. Se llama entretenimiento del enemigo. Porque escuchan a quien no tienen que escuchar. Y entonces lo que escuchan ha generado turbulencia en su interior. Y están más atentos a esa turbulencia que a mirar al Señor. Ojo, es una trampa. Es una trampa. Solo escuchen a Dios. Solo escuchen al Señor. Todo lo que produce esa turbulencia interior es un entretenimiento para que no recibamos los rayos del sol divino. Por eso tenemos que estar atentos, no a los demás, no a lo que digan los demás, sino solo a lo que nos dice Jesús. Y eso va a producir paz en tu corazón y te vas a ir sumergiendo en la vida divina. Lo otro no. Lo otro sigues haciendo tus cosas, las cosas religiosas, pero nos vamos turbando hasta en la misma oración, porque nos desesperamos, porque nos angustiamos,
y porque vemos el mundo como está y para dónde va, y porque vemos que este o aquel, estamos viendo muchas cosas que no es necesario ver. A través del Papa Pablo VI, el Señor nos dijo a dormir tranquilos. El Papa no podía dormir, preocupado por la situación de la Iglesia. Y cuando iba a la oración, iba con su preocupación. Pero mira, Señor, pero mira esto, pero mira aquello, pero mira lo otro. ¿Y qué le tuvo que decir al Señor? ¿Qué le tuvo que decir el Señor? ¿De quién es la Iglesia? ¿Tuya o mía? Y el Papa le dijo, es tuya, Señor. Entonces vete a dormir en paz. Vete a dormir en paz. Es la paz que no tenemos, la turbación interior, y llegamos angustiados. Es la turbación de Marta, que hoy es Santa Marta, y de Lázaro. Cuando Jesús llegaba a Betania, donde Marta y Lázaro, ¿qué encontraba? Un hombre y una mujer, santos pero turbados. Turbados por su hermana, la pecadora. No podían estar en paz. Estaban turbados. Y Lázaro llegó a decir que no iba a perdonar a su hermana por el pecado en el que estaba, que era imperdonable. Y Jesús les mostró que la actitud de ellos de perturbación y de no quererla amar, así como ella era, de odiarla por su condición, era lo que estaba impidiendo para ella la conversión. ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos nos convertimos en los que impedimos la conversión para los demás por nuestra actitud de turbación? Nuestras actitudes impiden la conversión de los otros. Entonces lo que tenemos que hacer es abandonarnos en Él, entrar en paz, en seguridad, en serenidad con Él. Dejen todo en manos de Él. ¿No se les dijo la Virgen aquí a ustedes con Juan Diego? Aquí la Virgen a ustedes les dijo con Juan Diego, cuando él se le quiso escapar por otro lado, porque su tío estaba enfermo. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Cuál es la perturbación? ¿Qué es la cosa? Nos falta lo que Jesús hoy nos está diciendo, que la paz es el más grande tesoro. Todo esto que estamos hablando, ¿qué significa? Significa que el alma se está mirando mucho a sí misma, se está mirando mucho, y el alma no puede mirarse a sí misma. El alma debe mirar a Jesús, debe mirar a Jesús. Volumen 6, numeral 52. Julio 28 de 1904. Volumen 6, numeral 52. Julio 28 de 1904. El alma desapegada de todo, en todo encuentra a Dios. Miren el secreto, miren el secreto, descúbranlo. El alma desapegada de todo, en todo encuentra a Dios. Y se me viene la imagen de Abraham. El anhelo de Abraham toda su vida era tener un hijo varón. Y Jesús le promete que va a tener el hijo.
y que no uno, sino muchos. Tendrá una descendencia como las arenas de la playa y las estrellas del cielo. Y cuando le da el hijo, Abraham se apega de tal forma a ese hijo que para Abraham su vida era el hijo. Y por eso Jesús le dice: sacrifícamelo, sacrifícamelo. Porque ese hijo que yo te he mandado no puede ocupar mi lugar en tu corazón. Y lo está ocupando. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu hijo o yo? Y por eso le pide que se lo sacrifique. Sacrifícamelo. Y entonces Abraham creyó que era coger un cuchillo y matarlo. No, eso no era. La puñalada no se la tenía que meter al hijo. El puñal se lo tenía que enterrar él mismo en su corazón. No entendió. Y fue y puso a su hijo en un altar para sacrificarlo. Abraham, Abraham, lo regañaron. Abraham, Abraham, qué tonto eres. ¿No has entendido? No es a tu hijo a quien tienes que matar. Es lo que hay en tu corazón. Ese apego desordenado. Ese apego es el que tienes que cuchillar, el que tienes que apuñalar. Y Abraham entendió. Y entonces se clavó el cuchillo en su corazón. Sacrificó en su corazón al hijo. Se lo entregó a Dios. Y entonces ya era un hombre libre. Entonces, ¿qué dijo Dios? Ahora sí, toma a tu hijo y ve a disfrutar la vida con él. Porque ese hijo ya no ocupa mi lugar en tu corazón. Entonces, como no ocupa mi lugar en tu corazón, lo puedes tener. Llévalo contigo donde quieras. Y eso es lo que nos va a decir acá. El alma desapegada de todo, en todo encuentra a Dios. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, por unos momentos ha venido el bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, cuando el alma está desapegada de todo, en todas las cosas encuentra a Dios. Lo encuentra en sí misma, lo encuentra fuera de sí misma, lo encuentra en las criaturas. Se llama libertad interior. Abraham pudo recuperar a su hijo cuando vivió esa libertad interior, cuando se desapegó. Cuando se desapegó de él, en el hijo reforzó la relación con Dios. Si se queda con ese hijo, pierde a Dios. Si se queda con ese hijo, con ese apego que él tenía, se pierde a Dios. Y entonces no sería el padre de la fe. Hubiese sido un fracasado en la historia de la salvación. Se desapegó. Y porque se desapegó, ya podía ir donde él y en el hijo unirse a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Cuando nos desapegamos de todo, de nosotros mismos, de las personas, entonces nos encontramos con Dios, alcanzamos a todo Dios. Así que puede decir que todas las cosas se convierten en Dios para el alma desapegada. Aquella alma desapegada de todo. Más aún, no solo lo encuentra, sino lo mira, lo siente, lo abraza, y como en todo lo encuentra. Así todas las cosas le suministran la ocasión de adorarlo, de implorarlo, de agradecerle
de estrecharse más íntimamente a Él. Todo le suministra la ocasión, todo. Todo es ocasión, como decía San Pablo. Todo es ocasión para adorarlo, para agradecerle, para unirme más íntimamente con Él. Y todo es todo. El que me cae bien y el que no me cae bien. El que me ama y el que no me ama. La enfermedad y la salud, la pobreza y la riqueza. Todo. Porque estoy desapegado. Porque no me importa si soy rico o soy pobre. Porque no me importa si los que están aquí me aman o no me aman. Todo se convierte en ocasión para unirme más íntimamente a Él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque muchas personas, cualquier cosa, se convierte en ocasión para irse. Cualquier cosa. Porque el Padre dijo esto y como no va con lo que yo creía, no me gustó, chao. Cuidado que engordar esa voluntad humana es muy peligroso. Es bastante peligroso. Además, tus lamentos por mi privación no son razonables. Pues si tú me sientes en tu interior, es señal de que no solo estoy fuera, sino también dentro, como en mi propio centro. Jesús iba mucho a Betania. Era su lugar preferido. Porque en Betania encontraba el lugar para descansar. Allí descansaba. Esa Betania se tiene que construir en nuestro corazón. El lugar donde Jesús vaya a descansar. Pero para uno ir a descansar a un lugar, necesita un ambiente adecuado. Y el primer ambiente es el silencio, que haya paz. Porque si voy a descansar y hay guerra, hay turbación, hay bullicio, no voy a poder descansar. Necesito paz. Y Jesús quiere descansar, escucha, en tu corazón. Él quiere descansar en tu corazón. Se quiere salir de ahí, de esa custodia. Ya no quiere estar más ahí en esa custodia. Quiere estar en tu corazón. Quiere que tu corazón sea esa custodia. Quiere ir a descansar en Él. Pero ¿cómo está ese corazón? ¿Está turbado? ¿No tiene paz? ¿Está lleno de cosas? Hay que abrir el espacio. Hay que crear el ambiente. Y eso se llama desapego, desapegarse. Y una señora decía ahorita en la comida, decía, Padre, es muy difícil. Si lo hago yo, es muy difícil. Pero si lo hace Él, es muy fácil. En la medida en que yo lo voy conociendo, en la medida en que me voy acercando a Él, en la medida en que lo voy escuchando, mi corazón se va desapegando. No es un esfuerzo personal. El desapego no es un esfuerzo personal. El desapego es una gracia que se va adquiriendo en la medida en que vas entrando en Dios. Cuando vas degustando a Dios, entonces ya no vuelves a la bebida maluca anterior, sino que te vas quedando con la mejor. Aquí hay 2 bebidas y tomo la primera y no me sabía nada. Y tomo la segunda y me sabe mejor. No regreso a la segunda. Me desapego
de esa primera. Me desapego porque ya no es igual. Ha habido un desapego. ¿Pero por qué hubo un desapego? Porque encontré algo mejor que lo que tenía. Y lo que encontré fue lo que hizo que se diera el desapego. Y si no, no. Si encuentras a Jesús, el desapego se da de inmediato. No puedo apegarme a lo que no es de Dios. No puedo apegarme a lo que me daña. Y solo en la medida en que vaya entrando en Dios, solo en esa medida, el alma se va a ir desprendiendo, se va a ir desapegando de todo aquello que no es de Dios. Jesús quiere morar en tu corazón, pero ese corazón necesita vaciarse, necesita desapegarse. Y en la medida en que lo vayas conociendo y escuchando, ese alimento de esa palabra de Dios va desapegando tu corazón. Entonces esa es una muy buena señal. Si lo que estoy buscando la señal es el desapego a mis gustos, a mis formas, a mis maneras de rezar, de hablar, de vivir, de hacer. Dios va produciendo en mí el desapego. Es decir, va clavando el puñal como Abraham en el corazón, desapegando para luego dar todo en libertad. Vamos a hacer silencio delante del Señor, a reposar estas verdades, abrirle nuestro corazón, a decirle que entre en ese corazón y que lo vaya preparando. Él quiere habitar en ese corazón, pero quiere habitar solo, sin tu voluntad. Porque esa voluntad es como la suegra, que no deja hacer nada. Entonces él entra allá y sale la suegrita a decirle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Hay que decirle a la suegra: fuera, fuera, solo él y yo. Esa suegra es nuestra voluntad humana, que se mete en todo. No, señora, yo me casé con él, no con usted. Me casé con él. Usted váyase a su casa. Váyase, voluntad humana, fuera de aquí, porque yo voy a vivir en esta casa solo con quien me casé.
venimos a pedirle a Jesús, a decirle que nos queremos consumar en su amor, que fue el deseo del que nos expresó en el volumen 11, cuando nos enseñó cómo nos podemos consumar en su amor. Quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Yo quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Que mi voluntad no quiera otra cosa que solo a ti. Que mi inteligencia solo se ocupe de conocerte a ti, y que mi memoria solo se recuerde de ti. Que todas mis potencias se consuman en tu amor. Quiero consumarme en tu amor, Jesús. Yo quiero consumarme en tu amor. Quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Solo quiero hablar de ti, escuchar solo de ti. Solo